estaba completamente consciente y se había quedado paralizada. Bienvenidos anyways a este video. En el video de hoy les voy a contar una experiencia paranormal. No pertenece a mí, pertenece a mi mamá, pero mi mamá me la contó hace un tiempo, así que aprovechando la ocasión de que estamos en el mes de octubre y el maquillaje de hoy, que espero que lo aprecien porque me costó mucho, vamos a comenzar. Aquí normalmente entraría intro, pero no hay intro, así que comenzamos. Cuando mi mamá y mi tía estaban estudiando, mi tía estaba estudiando medicina, mi mamá estaba a punto de titularse para finanzas, mi tía quedó embarazada, entonces... Quita tu mano. Entonces mi tía tuvo que dejar de estudiar por un año, y como mi mamá y mi tía pues estaban viviendo en la misma ciudad, un tío de mi mamá y mi tía les prestó una casa. Y pues la casa, dicen que cuando llegó estaba muy sucia, estaba muy mal arreglada y la casa estaba como dividida. Ella me cuenta que, para que entiendan bien la historia, mi mamá me cuenta que la casa estaba como... Primero estaba una casa principal y después tenía un patio enorme alrededor, y había otra casita más pequeña que era como un departamento, el cual tenía pues baño, cocina y un cuarto, pero no tenía divisiones, o sea, todo era junto. La otra casa sí tenía divisiones, tenía un cuarto, sala y cocina y baño. Entonces un día, cierto día, cuando mi tía todavía estaba embarazada, de repente mi tía le cuenta a mi mamá que había sentido como que se había despertado y que no se podía mover. Esto es normal, quiero aclarar, pero de todos modos mi mamá y mi tía lo relacionan con algo paranormal, ya que mi tía dice que le dio parálisis del sueño y que sentía que no podía respirar y que no se podía mover. Luego de que mi tía le contó eso, mi mamá empezó a escuchar como si alguien corriera. Así me lo dijo, como si alguien corriera. En el cuarto donde mi mamá dormía, un detalle que me faltó agregar era que había dos salidas, o sea, había una por si estás parada hacia enfrente como yo, había una a la izquierda y una a la derecha. Y afuera, arriba del techo, había como unas varillas, y mi mamá cuenta que en medio de la noche se escuchaba como si alguien saltara en las varillas, ya saben, como el ruido que hace el metal. Mi mamá escuchaba eso y que alguien se trepaba en la pared, y pues mi mamá se espantaba. Y dice que en el cuarto había una pequeña ventana y mi mamá siempre se asomaba, pero nunca veía absolutamente nada. Una noche mi mamá cuenta que mientras estaban durmiendo, de repente escucharon un ruido de una muchacha gritando, pero gritando desesperada, como si alguien la estuviera matando. Mi mamá así lo describió. Entonces mi mamá, en vez de pensar que era algo paranormal porque ya habían escuchado ruidos, pensó que tal vez era mi tía. Entonces mi mamá salió corriendo a ver qué estaba pasando. Y entonces mi mamá pues sale y le empieza a tocar la puerta desesperada a mi tía, diciéndole que si estaba bien, que le abriera la puerta, que qué estaba pasando, y pues nadie le abría. Como 5 minutos mi mamá estuvo tratando de que le abrieran la puerta, y ya después le abre mi tía, y mi tía le dice así de ¿qué pasó? Es la madrugada. Y entonces ya mi mamá le cuenta y mi tía le dice no, pues no ha pasado nada, o sea, tú tranquila, no pasa nada, a lo mejor fue de otro lugar, de cualquier modo alguien estaba jugando una broma o así. Y entonces en ese momento mi tía se fue a visitar a mi abuelita, porque pues así lo hacían. Un fin de semana se iba mi tía, al otro se iba mi mamá, y así. Entonces mi mamá una vez se quedó pues ahí en la casa, en el cuarto donde estaba viviendo, con su novio en ese momento, que actualmente es mi papá. Y entonces dice que de repente empezaron los dos a escuchar como un gemido de un perro, así pero súper fuerte dentro del cuarto. Y entonces, como ellos son muy escépticos todavía para la fecha, a pesar de que mi papá y mi mamá me han contado historias de cosas que les pasan, pues dicen que se pusieron a buscar pues qué había pasado, ¿no? Que dónde estaba el perro y así. Y entonces se fijaron abajo de la cama y pues no había nada. Se comenzó a escuchar en el baño y fueron al baño y no había absolutamente nada. Se buscaron afuera, tampoco. Le contó a mi tía, pero aún así decidieron seguirlo pasando por alto. Después pasa el tiempo y nace pues la hija de mi tía, y cuando llevaba un mes de nacida pues mi tía se levanta a darle de comer y le empezó a dar pecho cuando de repente
sintió que se había quedado paralizada. Estaba completamente consciente y se había quedado paralizada. Lo único que pudo mover era el cuello y los ojos. Entonces movió un poco el cuello y vio una silueta. Una silueta que se estaba acercando a su cama, porque mi tía estaba sentada en la cama, le estaba dando pecho a mi prima. Y entonces ve que la silueta se va acercando hacia ella y se sienta en la esquina de la cama y siente cómo se empieza a hundir la cama cuando se sienta la silueta. Dice que no le veía la cara porque tenía como una especie de velo negro encima, así que nunca le pudo distinguir los rasgos. Pero mi tía, pues del espanto, empezó a rezar, y ya que empezó a rezar así llorando casi, empezó a poderse mover. Y pues en ese momento mucha gente ya estará diciendo, ¿y por qué no se cambiaban de casa si ya les habían pasado tantas cosas? Hay veces que no tienen dinero las personas, y aquí en esta ocasión era el caso. No tenían dinero para cambiarse y comprar otra casa, y tampoco tenían otra persona que les ayudara a conseguir otro lugar para quedarse. Y como no tenían dinero, la única solución que encontraron fue comenzar a dormir con las luces prendidas. Un día fueron a la tienda, y a la señora de la tienda, pues por curiosidad, por saber si tenía algo que ver, le preguntaron que si sabía quién había vivido ahí. O sea, que si alguien había vivido ahí. La señora les contó que ahí vivía una pareja de ancianos que no tenían familia ni nada. La señora de la casa se murió ahí y el señor se quedó solo, así que lo desalojaron y la casa la convirtieron en un anexo. Después fue otra vez desalojado, y ahí es donde consigue la casa la familia de mi mamá y se las presta a ellas. La señora de la tienda les describió a la señora que vivía en esa casa así con lujo de detalles casi, y era tal y como le había dicho la hermana, así. Yo olvidé decir la descripción, pero era un poco gordita, pues que caminaba como agachadita, ¿no? Y luego mi mamá cuenta que cierto día iba caminando a un lugar y se le había hecho tarde, así que decidió tomar un taxi. El taxista le contó que toda la gente de esa calle decía que siempre le espantaban. O sea, no era algo que pasara únicamente en su casa, sino que en toda la calle decían lo mismo. Y resulta que desde la calle hasta la colonia de abajo antes era un panteón, y solamente hicieron las casas ahí pues para aprovechar terreno, porque dice que pues aplanaron todo y ya empezaron a construir las casas. Mi mamá entonces le cuenta eso a mi tía, a su novio, que actualmente es mi papá, y a su mamá. Entonces ya después de eso deciden pues juntar dinero. Como pudieron, juntaron dinero y consiguieron otra casa en otro lugar para poderse quedar. Y bueno, esa ha sido toda la historia. Espero que la hayan disfrutado y cuéntenme sus historias paranormales en los comentarios. Espero que les haya gustado y ahora sí, chao.